La neuralgia del trigémino es una condición altamente incapacitante, la cual afecta la calidad de vida de todos los que padecen de dicha neuralgia. Saludos, soy el Dr. Félix, soy un doctor especializado en neurología. Desafortunadamente, miles y miles de casos no son diagnosticados a tiempo y más de 40% de los pacientes nunca llegan a ver a un neurólogo y no reciben el tratamiento adecuado, lo cual lleva a una vida llena de dolor y de sufrimiento. Y es por eso que en este video tú aprenderás, número 1, cómo se diagnostica la neuralgia del trigémino. Número 2, cuáles son los mejores tratamientos médicos posibles. Y número 3, cuáles son los tratamientos a través de bloqueos, cirugía y radiocirugía que existen. Ahora, número 1, ¿cómo se diagnostica la neuralgia del trigémino? Lo primero es visitar a un neurólogo. El neurólogo es el especialista en esta neuralgia y lo primero que nosotros hacemos es una historia completa, detallada, qué es lo que está pasando, cuando comenzó, todos los detalles sobre el dolor, de dónde viene, dónde se irradia, qué lo provoca. Segundo, va a ser el examen físico, un examen físico bien detallado, que todo eso nos ayuda a nosotros a determinar qué puede ser esto y cuáles son los próximos pasos a tomar. Ahora, los estudios que se hacen para una neuralgia del trigémino, si tenemos una sospecha que esto es lo que está ocurriendo, el estudio más importante es que se le haga una resonancia magnética del cerebro. Esta resonancia magnética del cerebro se hace incluyendo todas las estructuras, ¿verdad? Porque es del cerebro, y se le da contraste también para que así todas las estructuras de nuestro cerebro, especialmente enfocándonos en los detalles alrededor donde está el nervio trigémino y sus ramas. Tenemos que descartar que no haya ninguna masa, ningún tumor que esté apretando ese nervio. Dependiendo de lo que veamos, es posible que también haga falta lo que se llama una resonancia magnética que se enfoca en las arterias. En inglés le dicen un MR angiogram, una resonancia magnética angiográfica, y en esta uno se enfoca en las arterias para así poder ver si es que hay alguna arteria que está apretando el nervio, porque esas arterias que aprietan el nervio se le puede hacer un tipo de tratamiento para ese tipo de problema. Ahora, antes de que continuemos, te invito a que te suscribas a este canal, que le dejes a la campanita para que no te pierdas de ningún video, y te agradezco por formar parte de esta gran comunidad. Ahora, número 2, ¿cuáles son los tratamientos médicos que existen para la neuralgia del trigémino? La primera línea de defensa son los medicamentos. Quiere decir que lo primero que vamos a enfocarnos es en dar una medicina. Hay otros tratamientos que vamos a hablar. Empezamos con medicinas que también se utilizan para combatir la epilepsia y medicinas que se utilizan para combatir la depresión. Dentro de las medicinas que se utilizan para combatir la epilepsia, pero que también pueden ayudar a la neuralgia, incluye la carbamazepina, la gabapentina y la pregabalina, dentro de varias. Y dentro de las medicinas que se utilizan también para la depresión está la duloxetina, la nortriptilina, la amitriptilina. Son dentro de varias medicinas las que se puede utilizar para combatir esta neuralgia tan fuerte, y va a variar la dosis. A veces hay que complementar una con la otra, hay que tratar distintas medicinas. Lo importante es que el neurólogo siga monitoreando su proceso, cómo está respondiendo a las medicinas. Ahora, hay otras maneras de complementar estos tratamientos de arriba que no envuelven medicina, y dentro de eso hay estudios que se han hecho con la acupuntura, al igual la meditación. Antes de continuemos, les invito a que me compartas en el área de comentarios qué tratamiento te han recomendado, qué te ha funcionado, te han dicho que tienes una neuralgia, qué medicinas te han dado, qué ha funcionado y qué no. Ahora, número 3, ¿y cuáles son los tratamientos a través de bloqueos, cirugías y radiocirugía que existen? Número 1, existen los bloqueos de nervios del nervio trigémino. Estos son usualmente hechos por el especialista del dolor, aunque también son bloqueos
en donde se inyecta a nivel del nervio para bloquear con el funcionamiento del nervio. También lo puede hacer el neurocirujano. Es posible que si esto no ayuda, si las medicinas no ayudan, es posible que se necesite referir el paciente a un neurocirujano, porque el neurocirujano tiene otros tratamientos que puede ofrecer, aunque esos usualmente siguen siendo en conjunto con las medicinas con las que se trata. Ahora, número 1 es lo que se llama una risotomía. La risotomía, en este procedimiento se aplica un químico muy fuerte, al igual que también puede ser una fuente de calor muy fuerte a nivel del nervio trigémino. Y lo que se pretende con esto es que deje de funcionar el nervio. A veces se le dice como que mate la raíz del nervio. Pero lo que se quiere hacer es dejar de que este nervio deje de funcionar y así ayude a controlar el dolor. Número 2 es que puede ser también lo que se le llama la radiocirugía estereotáctica. Entonces, en esta radiocirugía, imagínense un rayo de radiación que está yendo a ese nervio y ese rayo está causando que ese nervio deje de funcionar. Todos estos tratamientos tienen un sinnúmero de pros, ¿verdad? De pros, quiere decir que tienen cosas positivas, pero también hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta como complicaciones. Ahora, la otra intervención que también se puede hacer es lo que se llama una descompresión microvascular. En una descompresión microvascular, lo que se hace es que se trata de mover esa arteria. Si se ha visto que hay una arteria afectando, comprimiendo el nervio, entonces se hace este tipo de descompresión para quitar la presión del nervio. Y por lo general, si esta ha sido la causa de la neuralgia, tiende a ser de los tratamientos con mayor beneficio para la persona que está padeciendo de esta neuralgia tan horrible. Todo esto es bien importante que tomemos en consideración que todos estos procedimientos pueden tener efectos secundarios y hay que tomar todo esto en cuenta en adición a los efectos secundarios que pueden venir por las medicinas. Por eso, te recuerdo que no puedes tomar ninguna medicina si no lo has consultado con tu doctor, con tu neurólogo. Es bien importante que hables con tu doctor con respecto a las medicinas, a los procedimientos que pueden existir, que hables para que te refieran con un neurólogo si no has visto, y así juntos podamos entender cuáles son los próximos pasos. Pero te repito, por favor, nunca te automediques. Cualquiera de estos procedimientos tiene que ser consultado con tu doctor o con el neurólogo. Espero que este video te haya sido de provecho. Te invito a que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ni uno de los próximos videos que te compartiré. Que tengas un día extraordinario. Hasta pronto.